Buenos días, tengan ustedes, queridos amigos, la más cordial bienvenida al segundo conversatorio sobre el proyecto de la Ley de Contrataciones con el Estado, organizado por la Cámara Peruana de Construcción CAPECO y el Centro de Contrataciones con el Estado de la Universidad de San Martín de Porres. Les saluda Jorge Ruiz, director del Círculo de Arbitraje con el Estado, CAE, y quien tiene el honor de moderar un panel de lujo que está integrado por los doctores Jorge Zapata, quien es presidente del Consejo Directivo de la Cámara Peruana de la Construcción. También el día de hoy nos acompaña Luis Alonso Robas, quien es gerente de control de megaproyectos de la Contraloría General de la República. Asimismo, nos acompaña César Candela, director del Centro de Contrataciones con el Estado de la Universidad de San Martín de Porres, y el doctor Ramón Guapaya, experto en Derecho Administrativo. Los doctores van a abordar un tema importante en el marco ya del anuncio del ministro de Economía, quien ya anunciaba una nueva modificación a la luz del voto de confianza que le ha dado el Congreso al Ejecutivo, y dentro de estas modificaciones legislativas van a tener a bien proponer un proyecto de la Ley de Contrataciones del Estado. ¿Qué novedades debe traer? ¿Qué es lo que debemos regular en aras de la reactivación de la economía, en aras de la inversión pública y también privada? Sobre todo de los proveedores que contratan con el Estado en temas de bienes, servicios y obras. Cuando tenemos un presupuesto que para el 2022 va a entrar con un endeudamiento público, cuando hay obras paralizadas, y esto ha sido advertido también por la Contraloría General de la República. ¿Cómo dinamizamos las compras que realiza el Estado? ¿Cómo realizamos sobre todo un control ciudadano efectivo cuando nos encontramos frente a temas de corrupción? ¿Cómo también el Estado va a gestionar sus conflictos dentro de la ejecución del contrato? Se habla mucho del arbitraje en contratación con el Estado, o la conciliación, o la Junta de Resolución de Disputas. Bien, sin más preámbulos, voy a darle la bienvenida y concederle el uso de la palabra al doctor Jorge Zapata, quien es presidente de CAPECO, y que nos va a abordar la visión de este proyecto de la Ley de Contrataciones Públicas. Doctor Jorge Zapata, bienvenido y tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, Jorge. Déjenme activar la cámara. Muy buenos días con todos, con los amigos del panel y con todos los que se han conectado a esta importante conferencia. En realidad es importantísimo este tema y la Cámara Peruana de la Construcción viene promoviendo y trabajando en la nueva ley de contrataciones, porque hace mucho tiempo que se sostiene en la Cámara que la ley actual es obsoleta, ha tenido muchos parches, ha tenido modificaciones desordenadas y que ya no da para más, ¿no? Y las pruebas de que esta ley no da para más, pues están en la ejecución de la obra pública, lo lento que se hacen, la cantidad de conflictos que hay cuando hay proyectos que están mal definidos, con malos expedientes, la cantidad de obras paralizadas, se habla de 30.000 millones de soles en obras paralizadas, lo cual es realmente un escándalo para un país que necesita tanta infraestructura y que se calcula que el déficit de la infraestructura debe estar por los 140.000 millones de dólares. Entonces no nos podemos dar el lujo de tener obras paralizadas. Y peor aún, hay obras paralizadas que se van a rescatar o se intentan rescatar más que se van a rescatar, pero hay otras obras que ya no se pueden rescatar finalmente, que ya parece que van a quedar abandonadas porque no hay forma de continuarlas. Eso pues en un país que no es rico,
en un país que necesita tanta infraestructura es un crimen. De manera que Capeco se ha propuesto esta tarea de proponer esta ley, pero no haciéndola en cuatro paredes, ¿no? Venimos haciendo coordinaciones con congresistas, con la Contraloría General de la República, con diferentes entidades, con diferentes abogados, consultas para que esta ley tenga el consenso necesario y realmente sea aprobada, ¿no? No queremos hacer una ley que sea simplemente producto de las ideas que tenemos al interior de la Cámara. Así que no me extiendo mucho y dejo a los que conocen mucho más que yo del tema para que nos expliquen un poco todo lo que estamos avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge. Le damos el uso de la palabra al doctor Luis Alonso Roas, quien es gerente de control de megaproyectos de la Contraloría General de la República. Doctor Luis, bienvenido y lo escuchamos. Tiene usted el uso de la palabra. Buenos días, queridos amigos y amigas. Buenos días a todos los directos miembros del panel. Es un honor para mí haber recibido la invitación de la Cámara Peruana de la Construcción, a la que siempre acudiremos cuando nos necesite y con la que hemos estrechado relaciones desde el inicio de la gestión del Contralor Jack. Esta mañana a mí se me encargó conversar o traerles algunas reflexiones breves sobre si es necesario o no tener una nueva ley de contrataciones. Ya Jorge nos adelantaba un poco sobre ello, yo coincido con el diagnóstico inicial que él ha señalado y voy a profundizar un poco en ello. La pregunta que yo me hacía ayer cuando reflexionaba un poco sobre es necesario o no, es si las reglas o la ley, el marco que regula las contrataciones en el Estado nos ha permitido construir una institucionalidad que facilite a la gestión pública, al sector público, contar con los bienes, servicios u obras necesarios para la adecuada provisión de los servicios públicos que demanda el ciudadano. ¿Tenemos institucionalidad o no tenemos institucionalidad? ¿Es una buena institucionalidad? ¿Está completa? En principio, ¿qué es institucionalidad? Y para ello me voy a referir, voy a acudir al profesor Douglas North, a este economista premio Nobel, que nos señala que la institucionalidad no es más que un conjunto de reglas de juego que facilitan, en este caso, la contratación pública, o que deberían facilitar. Entonces, la pregunta que subyace es, ¿ha facilitado en estos más de 30 años que tenemos diversas leyes de contrataciones este conjunto de reglas la provisión de bienes o servicios públicos? La respuesta directa yo creo es que no. No necesariamente ha sido así. Por un lado, lo que hemos tenido estos últimos 30 años son un conjunto de reglas inestables. Hemos sufrido una proliferación regulatoria desde la publicación de la ley 26850, ya por el diciembre de 1996, y las posteriores publicaciones del decreto legislativo 1017 y la actualmente vigente ley 30225. En conjunto, estas dos últimas han sufrido más de 2 docenas de modificaciones. Los reglamentos del decreto legislativo 17 y de la 30225, además, han sido modificados con de más de una veintena de dispositivos, lo cual crea pues una proliferación que en lugar de traer estabilidad, de traer seguridad jurídica, de traer cierta certidumbre a los actores de la contratación pública, creo que ha ocasionado más complicaciones. Yo conversaba hace algunos meses con funcionarios de Provías Nacional con ocasión de revisar el marco legal para reactivar ciertas obras que fueron paralizadas por la pandemia y por otra serie de eventos lamentables. Y ellos me decían que ellos no necesitaban poner parches a la ley, ellos no necesitaban modificaciones parciales, ni que se le den algunas herramientas para reactivar. Lo que ellos necesitaban era un nuevo marco, unas nuevas reglas de juego que les permita, que les facilite continuar con la ejecución efectiva, en este caso, de las obras públicas. Ahí tomaba conocimiento que a veces un administrador de contrato, quien tiene a su cargo velar por el cumplimiento de las obligaciones contractuales y que debe servir de bisagra para que el contratista privado que está ayudando al Estado a ejecutar infraestructura pública pueda arribar al destino para el cual fue contratado, pueda proveer la infraestructura en la calidad, costo, tiempo en el que fue contratado. Pero además ellos nos decían que este administrador de contratos tiene
hasta 5 obras bajo su responsabilidad, cada una con un marco contractual, con un marco legal aplicable distinto, y aplicable muchas veces distinto de manera sustancial. Es decir, casi tiene que hacer magia o malabarismos para poder administrar correctamente, y evidentemente hay una proclividad que el propio sistema regulatorio está generando hacia el error. Y para ellos, ese criterio, en lugar de la ley de contrataciones o la ley, el reglamento, las herramientas de contrataciones, en convertirse en una herramienta que los ayude a arribar a un buen destino con los proyectos de infraestructura, por el contrario, era una complicación. Y en general vemos que esta sobreregulación, más que soluciones, está trayendo problemas. También vemos y advertimos que nuestra ley de contrataciones tiene un enfoque legalista, que prima lo legal, las formalidades, en desmedro de un enfoque de Estado funcional, es decir, del cumplimiento de los objetivos públicos a los que se busca arribar. En consecuencia, como diagnóstico, podríamos decir que tenemos reglas complejas, rígidas, basadas en la desconfianza, esto es clave, que restan discrecionalidad al funcionario y más bien le ponen muchas veces un corsé que le impide solucionar problemas. No debemos olvidar además que cuando uno construye en materia de contratación pública y en general reglas malas, reglas deficientes, lo que está haciendo es magnificar los riesgos en lugar de brindarle a los actores herramientas que ayuden a gestionarlos. Hecho este diagnóstico, la pregunta que surge es, pero ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Yo sí considero en la necesidad que es necesario construir una nueva ley de contrataciones que está siendo trabajada por el Ministerio de Economía y Finanzas, pero no, como dijo Jorge, no en ponerle un parche más, sino en pensar y repensar cuál es este nuevo marco que podría facilitar a atravesar lo que algunos autores como Miller y Lézard llaman estas turbulencias que siempre azotan a la contratación de obras públicas. Las obras públicas y la ejecución de obras públicas siempre están llenas de vicisitudes, siempre hay riesgos. La idea es tener herramientas que permitan a los actores de la contratación pública, tanto gestores públicos como empresas privadas, a atravesarlas, a encontrar herramientas que les ayuden a llegar a un buen destino. Para ello necesitamos, a nuestro criterio, un marco normativo sencillo, flexible, orientado a priorizar la obtención de objetivos públicos, que es cuál es el objetivo público cuando uno contrata obra, que se culminen para que éstas puedan proveer el servicio público en las calidades requeridas, que ayuden a los contratantes a lidiar con todas estas complejidades y virtudes de la obra. Es imposible pensar que no van a haber problemas, que no van a haber modificaciones contractuales, pero la idea es que nos brinden las herramientas para que las controversias que puedan surgir, siempre hay controversias, siempre hay diferencias técnicas, puedan ser solucionadas de la mejor manera, que permitan a los actores públicos diseñar adecuadamente los términos de referencia, diseñar proyectos de contrato que asignen adecuadamente los riesgos y que faciliten su gestión, y que en general establezcan incentivos correctos a las partes. Los contratos son mecanismos de asignación de incentivos a las partes, y cuando los incentivos están mal puestos, nada bueno va a surgir. Además, debe priorizar, como les digo, el cumplimiento del objeto de la contratación pública en la calidad contratada, estableciendo claramente cuáles son los roles, es decir, cuáles son las obligaciones y derechos que puede hacer cada una de las partes, brindando mecanismos ágiles y oportunos, como les decía, para solucionar las diferencias y las controversias que puedan surgir, y algo que es importantísimo, protegiendo a las partes de decisiones arbitrarias. A veces tenemos quejas de ambos lados, tanto de actores públicos, de gestores públicos, pero también de contratistas, que a veces los servidores públicos nos comportamos arbitrariamente y no brindamos la facilidad del caso. Hay que dar discrecionalidad, claro. A cambio, hay que pedir rendición de cuentas, hay que pedir que se sustenten, que haya el sustento debido de las decisiones, pero siempre tiene que haber a nuestro criterio discrecionalidad. Aquí además voy a citar al profesor Julian Bailey, que es un conocido profesor inglés en materia de derecho a la construcción. Él señala que las reglas para que deben regir los contratos de construcción deben ser sencillas y básicamente deben permitir determinar claramente el alcance de la obra, es decir, el contrato que se debe ejecutar, cuándo se debe ejecutar este trabajo, cuánto y cómo se
se pagará por este trabajo y las herramientas para ajustar las obligaciones de las partes en situaciones de turbulencia. Es decir, debemos tener un marco legal orientado a resultados, es decir, a los objetivos, en lugar de un marco legal que privilegie o prime el procedimentalismo. Culmino señalando que, si bien es cierto, una nueva ley es necesaria, yo personalmente creo que no es suficiente. No solo se debe mirar en una nueva ley de contrataciones, se debe pensar de manera global en todo el sistema de contrataciones. Yo creo que la ley es un primer paso, pero es insuficiente. Hay que repensar cómo los otros sistemas, cómo las otras instituciones que van alrededor del sistema de contrataciones influyen en su éxito. Entre ellos, para mí, uno que es clave, no es materia de hoy día, pero que considero que es clave y en algún momento podremos reflexionar sobre ello, es el servicio civil. Cómo necesitamos contar además con actores públicos, con el expertise y con la idoneidad del caso que permitan que el sistema de contrataciones sea exitoso. Además, evidentemente, también tenemos que pensar cómo el sistema de control gubernamental, al cual yo represento hoy día, también pueda colaborar con tener un sistema de contrataciones eficiente, entre otros. Finalmente, quiero recordar una reflexión que hacía este profesor de la Universidad de La Coruña, José Luis Meilán Gil, quien sostiene que la contratación pública es un medio para la concreción de las políticas públicas. Si queremos servicios de alta calidad, debemos tener un sistema de contrataciones de alta calidad. Y ahí me quedo y para dejar tiempo a mis compañeros del panel y seguimos en las reflexiones finales del evento. Gracias. Muchas gracias, Luis. Importante las apreciaciones que has brindado. Importante también buscar un consenso, no solamente en el sector público, sino también en los proveedores que tenemos. Hablamos de más de 78% de informales frente a un 20% de formalidad. ¿Cuántos de esos, del 20%, son proveedores? Que son pocos. ¿Y de qué nos serviría tener una buena ley de contrataciones cuando nos estamos quedando, y es algo que también hay que evaluar, nos estamos quedando sin proveedores? Y ahí los factores son varios, pero vamos a continuar con las ideas que has plasmado, y tengo el honor de presentar al doctor César Candela, quien es director del Centro de Contrataciones con el Estado de la Universidad de San Martín de Porres. Doctor César Candela, bienvenido y tiene usted el uso de la palabra. Buenos días con todos. Un honor estar con Jorge Zapata, presidente de CAPECO, con Luis Alonso Robas, de la Contraloría. ¿Cómo estás, Luis Alonso? Con el doctor Ramón Guapaya, un experto en Derecho Administrativo. ¿Cómo estás, Ramón? Y por supuesto con Jorge y con todo el público que nos ve el día de hoy. Efectivamente, como dice Luis Alonso y con Jorge, con quien ya he compartido más de un escenario, hay que tener una visión amplia. No solamente hay que reformar la ley de contrataciones. A ver, algunas precisiones simplemente. En los últimos 21 años hemos tenido dos leyes. La ley 26850, que fue modificada en el 2008 mediante el decreto del legislativo 1017, y la ley 3225, que ha sido modificada por dos decretos legislativos. Hemos tenido un serio problema, una visión difusa, una visión distinta, dado los distintos actores políticos y los distintos ministros de Economía, lo que ha generado, obviamente, una alternancia en la visión y en la precisión y el enfoque del marco de la contratación pública. A continuación, rápidamente, les voy a mostrar una lámina y una propuesta que estamos todavía trabajando, pero que a grandes rasgos les va a mostrar lo que venimos haciendo. Creo que estamos preguntándonos si es necesaria una reforma de la ley. En principio consideramos que sí. Primero hay que unificar la legislación, ya precisó el representante de la Contraloría efectivamente que es importante, dada la diversa normatividad que se viene dando en los últimos años. Hay que agilizar los procedimientos. Siempre el objetivo es darle celeridad, pero teniendo cuidado en la ejecución del presupuesto público, porque es dinero de todos, por supuesto. Reactivar las obras paralizadas, tenemos algunos datos sobre el tema, y reimpulsar y reactivar la participación del sector de la construcción, sobre todo nacional, las empresas nacionales que se han visto golpeadas no solamente por la pandemia, sino por otros temas. Muy bien.
Actualmente, lo último que se ha hecho para reactivar las obras paralizadas es la última medida dictada mediante decreto de urgencia 008-2019, que establece 8 pasos dictados por el Ministerio de Economía y Finanzas, modificados por el decreto legislativo 1486. Bueno, básicamente, identificar la obra paralizada, revisar un último informe de avance de obra, aprobar la lista de obras priorizadas, elaborar un informe técnico de obra, revisar este informe y efectivamente, como ustedes ven, paso a paso, 1, 2 y efectivamente hasta el 8, ¿no? Finalmente, de todas las obras que van a ver a continuación, a septiembre de 2021 tenemos 2.445 obras paralizadas que hacen un total de 18.360 millones en valor de obras paralizadas. Esto, por supuesto, sin tomar en cuenta el universo de obras, ¿no?, que se han efectuado por contratación directa, que no forman parte de esta definición ya establecida en la norma. De estas 2.445 obras, ¿no?, 1.476 están bajo el ámbito de los gobiernos locales. Mucho ojo con este dato. Ahora, básicamente, esto nos da como resultado que cada gobierno local tiene una obra por contrata paralizada. De las casi 2.500, entonces, tenemos 359 obras que han sido reactivadas al amparo de este decreto de urgencia del año 2019, pero solo 160 están listas ya, digamos, para iniciar su reactivación. O sea, es decir, 359 tienen la factibilidad para reiniciar y solamente 160 están listas para hacerlo, lo que equivale a un valor de 1.140 millones de soles. Muy bien, solamente 66 ya se ha reactivado de manera efectiva, con lo cual es evidente que esta medida no ha sido contundente ni eficiente. Muy bien. Ahora, teniendo esto en cuenta, vamos a ir a la propuesta que estamos estableciendo o estamos trabajando, ¿no? Lo importante, por supuesto, es buscar insertar algunos principios que son aplicables no solamente en la ley de contratación pública, sino que actualmente son principios rectores en el procedimiento administrativo general. Porque además esto rige la actuación de los funcionarios y de los servidores públicos. Miren ustedes, primero, crear un sistema. Así como el control general tiene un sistema, estamos proponiendo la creación de un sistema de contratación pública. De esta manera integramos no solamente la aplicación de una ley, ¿no?, sino también integramos a los actores como OCE, como Perú Compras, el Ministerio de Economía, que es parte del sistema en sí, y otras también. Lo otro es que hacemos un énfasis que esta ley, por supuesto, tiene como objetivo salvaguardar la ejecución eficiente de los recursos públicos en los 3 niveles de gobierno. ¿No? Parece que a veces nos olvidamos de ellos y que el efecto de la aplicación de esta norma tiene que siempre buscar una repercusión positiva de la ejecución en la repercusión del día a día de la sociedad, en las condiciones del ciudadano. Dentro de los principios estamos insertando o estamos proponiendo el inserto del principio de legalidad, de libertad de concurrencia y de pluralidad de postores. Recuerden que las normas no solamente deben ser comprendidas por los abogados y los ingenieros, también para los funcionarios y servidores y, por supuesto, para la ciudadanía. La presunción de veracidad, la responsabilidad administrativa y la equidad y colaboración. Estamos precisando que los contratos de gobierno a gobierno no están dentro del ámbito de aplicación, lo que no significa que no sean parte de la supervisión, ¿ok?, que actualmente está vigente y que fue parte de la modificación a la ley 3225 mediante una modificación mediante decreto legislativo. Estamos insertando la obligación, de todas maneras, con un plazo específico, que este plazo no esté en la ley, ¿ya? Respecto a la organización de los procesos, ¿no? De que toda información debe ser puesta en conocimiento del órgano supervisor del OCE, así como de los órganos del Sistema Nacional de Control, cuando estos lo soliciten en un plazo no mayor a 15 días calendario. La ley no establece plazo alguno, por si acaso. Pero respecto a las compras corporativas existen en nuestra legislación desde el año 2001. Están en nuestro sistema desde el año 2001. Estamos insertando la obligación de que se utilice
¿Saben por qué no se utiliza? Por algo muy sencillo. Cada entidad prefiere manejar su presupuesto. ¿Por qué? Porque quieren obviamente tener el manejo directo con los proveedores. Así directo, así de sencillo. Vamos a cerrar el paso a la corrupción y vamos a proponer en este texto, por lo menos, y generar el debate para que dos entidades, cuando tengan por lo menos la posibilidad de comprar más de 500 bienes similares, tengan la obligación de hacer una compra corporativa. En todo caso, esa es una propuesta. Puede terminar en un número distinto. Respecto a las responsabilidades esenciales, ¿no? Estamos haciendo algunas precisiones, por si acaso, y estamos haciendo también un enfoque y precisando las responsabilidades esenciales. Los funcionarios y servidores que intervienen en un procedimiento de contratación por o a nombre de la entidad contratante están encargados de la organización, elaboración de la documentación y conducción del procedimiento de contratación, así como la ejecución del contrato y su conclusión bajo la estrategia basada en resultados y el enfoque de valor por dinero. De esta manera, ¿no? En este caso, de esta manera, esto consiste en evaluar si el dinero público sería mejor utilizado otorgando un proyecto de inversión pública a la iniciativa privada o manteniéndose bajo la gestión de la administración pública competente, donde el funcionario o servidor tenga conocimiento del manejo de los recursos públicos. O sea, lo que queremos es decirle al funcionario que recuerde el valor que tiene el recurso frente al gasto que se va a realizar. Respecto a la supervisión, ¿no? Se le recuerda expresamente al supervisor también que si la entidad no ha cumplido con al contratista también, que si la entidad no ha cumplido con su rol, puede ejercer también una denuncia ante la Oficina de Control Institucional, no solamente de la entidad, sino también del OCE, ¿ok? Respecto a los impedimentos que existe en la norma para contratar, el marco actual establece un plazo de 12 meses para los funcionarios, participantes, postores, contratistas. Bueno, nos parece excesiva, ¿ok? Estamos buscando un equilibrio, objetivamente. De repente la Contraloría tiene sus observaciones y por supuesto que las vamos a respetar, pero nos estamos yendo a una reducción de 3 meses, ¿no? Nos parece también excesiva que estos impedimentos se vayan al cónyuge, conviviente o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad. Creo que hasta cierto punto eso afecta a la libertad de trabajo que tienen los familiares de cualquier funcionario. ¿Ok? Ahí la limitante nos parece extremo en la ley actual. En cuanto a la calificación exigible a los proveedores, algunas bases, muchas veces también durante la ejecución de los procedimientos de selección, establecen la calificación hasta un límite de 10 años de experiencia. ¿Por qué no se está considerando, si la empresa tiene 20 o 30 años de trayectoria, incluir la calificación de toda esa trayectoria? Por eso que ahora estamos estableciendo que no hay un límite, que las bases van a tener que considerar la experiencia que tengan los años correspondientes a una empresa, así que no tiene por qué haber una limitante, ¿no? En cuanto a la planificación, estamos haciendo una precisión en cuanto a la estandarización de requerimientos. Recordemos que la ley se aplica a todos, no solamente a las obras, a los bienes y a los servicios. El objetivo es hacer por lo menos un texto que sea un poco más sencillo en algunos extremos. Vamos a ver más adelante a qué me refiero con sencillo. Y tiene que ver con el número de procedimientos de selección. La estandarización de los requerimientos, ¿no? Por ejemplo, a veces se ponen detalles respecto a los requerimientos que podrían estar reconduciendo la compra o la adquisición, incluso en alguna estandarización de bienes, sutil, ¿no? Que podría estar dirigido a un proveedor o a un fabricante. Eso lo estamos prohibiendo en el caso de la estandarización de requerimientos en cuanto a la normativa de Perú Compras. En cuanto al valor referencial, siempre está la discusión del valor estimado y el valor referencial. Preferimos mantener el concepto teórico y clásico del valor referencial para hacerlo más sencillo, ¿no? Creo que están los operadores de la norma acostumbrados a ese manejo. Y, por supuesto, estamos precisando que su uso y su definición está básicamente, debe ser utilizado de forma obligatoria. En cuanto a las actuaciones preparatorias y los procedimientos. Miren, antes de la ley 3225 teníamos 4 procesos de selección. En particular, y de repente Ramón Guapaya me puede hacer la corrección, es un experto en derecho administrativo, yo considero que procedimiento es aquel,
Usted cuando va a obtener su licencia hace un procedimiento, cuando va a obtener su DNI hace un procedimiento, pero cuando uno participa en un proceso de selección, es eso, un proceso, son varias etapas. Bueno, a alguien seguro, a un legislador se le ocurrió que era mejor llamarle procedimientos y unificó los criterios, y ahora tenemos 9 procedimientos. Y ni qué decir en la cantidad de procedimientos que nos han creado en el caso de la reposición con cambios, ¿no? Que ese es otro tema, además. ¿Por qué no hacemos algo más sencillo? ¿Por qué no hablamos solamente de licitación pública, que es un término más común y que se utiliza? La gente confunde adjudicación simplificada con adjudicación de menor cuantía, con contratación directa. ¿No? Hablemos de licitación pública para el término de concurso público y adjudicación simplificada. Hagámonos el vocablo y los términos en un uso más sencillos. Hablemos de licitación pública. Algunos podrán discrepar, pero con el uso nos vamos a acostumbrar. Todo el mundo habla solo de licitación pública, ¿ok? ¿Participaste en la licitación pública? ¿Sabes de la licitación? Bueno, en fin, eso es una propuesta. La contratación directa, por supuesto. Dejamos de 9 a 5 procedimientos de selección esta propuesta, ¿ok? Ya no se tomará en cuenta el término adjudicación simplificada ni concurso público. Respecto a la contratación directa, teniendo en cuenta la situación de pandemia, estamos agregando 2 supuestos más porque tenemos que poner una limitación. La contratación directa, en todos sus supuestos, ha sido propuesta con un enfoque para cubrir una necesidad inmediata. Pero tenemos una pandemia que tiene más de un año, donde se han gastado miles de millones, donde me imagino la Contraloría obviamente ha tenido alguna limitante en el control, porque nadie ha estado obviamente preparado para manejar esta situación. Entonces vamos a establecer algunos límites o algunas condiciones para poder regular esta situación, ¿no? Que la pandemia, por supuesto, la emergencia sanitaria en estos casos sea declarada por la Organización Mundial de la Salud o, en todo caso, por la autoridad competente nacional al respecto. Así que con esto, de alguna manera, estamos poniendo la limitante y recuerden que la ley establece el marco y el reglamento complementa lo que dice la ley. Esto para los ingenieros que a veces nos piden ser más precisos. Hay cosas que no pueden ir al detalle porque estaríamos limitando el marco legal y más bien si quisiéramos después hacer alguna modificación tendríamos nuevamente que pasar todo el recorrido que les voy a mostrar al final de esta presentación. En cuanto al método de contratación, actualmente cuando las propuestas son van para abajo, ¿no? Existe una competencia a veces muy agresiva. Las empresas nacionales, sobre todo, están teniendo muchos problemas con las empresas chinas que son extremadamente agresivas. Bueno, el límite para las propuestas van a ir al 100%. Es decir, el que presente menos del 100% automáticamente queda eliminado. De esta manera las condiciones van a ser iguales y las propuestas técnicas podrían quedar, digamos, serían, digamos, las mejores condiciones. De esta manera el Estado va a tener mejor garantía de contar con un mejor servicio en la prestación del mismo. Y en caso sea el 5%, queda fuera. De esta manera cautelamos al empresariado nacional, que es quien más me preocupa y creo que a quien más hay que ayudar en este momento. Actualmente la ley establece un porcentaje de menos 90 y 10 hacia arriba. Respecto a la cancelación, algunas entidades cancelan o los procedimientos de selección sin dar mucho detalle. Estamos exigiendo la publicación en el peruano para que se tenga mucho cuidado con las cancelaciones. Y en cuanto a algunas precisiones básicamente adicionales en cuanto a los métodos especiales de contratación, señalando que las entidades contratan con la única finalidad de cubrir sus necesidades. El contrato, respecto a la parte de contrato, estamos hablando que los contratos deben ser básicamente colaborativos, no de sujeción, y están sujetos a su perfeccionamiento por las partes antes de la suscripción. Y adicionalmente, en lo que ven en negrita, estamos agregando un párrafo que dice, sin prejuicio de lo anterior, todos los contratos que sean celebrados por la entidad deben estar conforme a lo establecido en nuestra propuesta. Miren, les reitero, estas son propuestas en base a lo que tenemos. Cambiar toda la estructura de contratación pública generaría algo muy traumático. Seguimos en pandemia, tenemos unas deficiencias en la ejecución del gasto. De hecho, el presupuesto público hace 20 años era 40.000 millones, tenemos un presupuesto actual de 183.000 millones, el 50-60% va al gasto corriente, tenemos un gasto actual de solamente el 60%, estamos en el mes número 11 del año, a un solo mes y medio de concluir el año, tenemos serias deficiencias y es evidente que esta ley no es vigente.
El ánimo es simplificar procedimientos, agilizar, reactivar el sector nacional y confiar, por supuesto, ¿no? Si pensamos siempre legislando en corrupción, dejamos de prever y de confiar en las entidades que existen como la Contraloría, el Ministerio Público, el órgano supervisor de compras, el MEF y, por supuesto, Perú Compras. Es más, ayer se aprobó el control concurrente, mis felicitaciones a la Contraloría General de la República. Con esa herramienta, entonces ahora hay que darle al marco de la contratación todas las herramientas para que se agilice, porque ahora va a tener a usted al contralor y a sus operadores al costado durante la ejecución. Así que la policía va a estar al costado, ¿ok? Respecto a la ejecución del contrato, básicamente algunas precisiones. Toda la entidad como el contratista son responsables de realizar correctamente la totalidad de las prestaciones derivadas de la ejecución de un contrato conforme a lo establecido en las obligaciones correspondientes a cada una de las partes. Estamos insertando la figura del contrato de fideicomiso, estamos insertando la posibilidad también de la póliza de caución que actualmente solamente es transitoria y que se estableció por época de pandemia, ¿no? Para darle mayores alternativas a los contratistas y a los proveedores de poder participar en las contrataciones. Y por supuesto también estamos exigiendo, mediante el establecimiento de la ley, que las entidades no pidan línea de crédito, porque ahora es un banco, ahora un poco más y te piden certificado de no haber pecado, y eso no puede ser. El Estado no puede abusar tampoco de su posición dominante a nivel de contrato. Respecto a las modificaciones, por supuesto, estamos previendo que esa sea efectiva, ¿no? Y por supuesto también protegiendo al Estado, que se requiere la aceptación de la entidad contratante en caso de una modificación. Se está estableciendo que para la subcontratación, cesión de derechos y deposición contractual, ¿no? Por supuesto que el subcontratista o cesionario debe tener la inscripción vigente del RNP, no estar impedido, etcétera, pero además no tener sentencias firmes o consentidas. Respecto a la resolución de contratos, el hecho sobreseimiento del perfeccionamiento del contrato de supuesto y distinto al caso fortuito fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, es un agregado que estamos haciendo y que usted va a poder ver después en la presentación que voy a compartir, por supuesto, con Capeco. En cuanto a los adelantos, estamos precisando que se van a poder hacer adelantos hasta el 20%, ¿no? Recordemos que estamos dando la posibilidad de garantías también, ¿no? Y por supuesto, en el caso de los adelantos también es una obligación, así que esta es un riesgo compartido, ¿ok? En cuanto a la solución de controversias, mucha atención con esto, porque estamos estableciendo la obligación de la notificación y de la resolución de un plazo de mayor de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente de su presentación o su sanación del mismo. Y esta parte que viene es muy importante. Miren, con el decreto legislativo 1017 se estableció una valla de 600 UITs para que cualquier gobierno regional y gobierno local pueda resolver sus apelaciones. Es decir, la obra pequeña, por decirlo así, si usted calcula 600 UITs va a tener 2 millones y tanto de soles, colegio pequeño, posta médica, comisaría, parque, vereda. La apelación sube hasta el tribunal. No, ¿para qué sube? Ok, reclaman descentralización, reclaman competencias, démosle la competencia al alcalde que resuelva sus apelaciones. Pero, señor Candela, ¿qué pasa con la corrupción? La corrupción no va a desaparecer porque no le demos o le demos esas atribuciones. La corrupción va a desaparecer en la medida que ahora la Contraloría con el control concurrente seguro va a ser más efectiva aún y el Ministerio Público y las oficinas de control cumplan mucho mejor aún su rol. Pero el pecado no va a desaparecer, la corrupción tampoco, lamentablemente. Y bueno, hay que contrarrestar y combatirlo, por supuesto que sí, pero tenemos que agilizar la contratación pública y eso va a permitir reducir el déficit que tenemos de infraestructura en el Perú, según no solamente yo, sino las cifras que brinda el Banco Mundial y otros organismos internacionales. Estamos elevando la capacidad de las entidades de resolver sus apelaciones hasta por 1000 UITs, ¿ok? Bueno, es una propuesta, se lo vuelvo a decir. Los recursos, por supuesto, igual para otro tipo de procedimientos. En el caso de las fianzas o las garantías para apelar, estamos reduciéndolo a 2%. Recordemos que antes era 5%, ahora es 3% y ahora es el 2% equivalente al valor referencial. Y ya sabe, si usted que apela, se le puede, si no tiene la razón, se ejecuta dicha apelación. Ya vamos a terminar, no se preocupe. En cuanto al RNP, estamos siendo más rigurosos con
contratista que viene del extranjero, le vamos a exigir, o estamos proponiendo exigir, por supuesto, el certificado de que no tenga antecedentes en su país de origen, ni no tenga alguna sentencia condenatoria, porque somos muy rigurosos con el nacional, vamos a ser más rigurosos con el extranjero, ¿ok? Exigimos también que tenga un reporte actualizado cada 3 meses, porque hemos visto que actualmente la página web no está actualizada, está muy atrasada. Y por supuesto, exigir a las entidades contratantes que bajo responsabilidad brinden información oportuna al organismo supervisor de compra del Estado. Igualmente, por supuesto, de parte de Perú Compras tenga la capacidad de poder requerir oportunamente la información técnica correspondiente, ¿no? Y en ambos casos tengan, por supuesto, la posibilidad de requerir información a los gremios, a los organismos y otras entidades. El régimen de infracciones. Ojo con este aspecto. Esta parte me parece también muy importante. Me parece agresiva, muy agresiva y muy lesiva a las personas jurídicas y a toda la estructura de empresas en el Perú, el régimen vigente. No menor del 5% ni mayor al 15%, proponemos algo intermedio, 10%, inhabilitación temporal, antes no menor de 3 ni mayor de 36, ahora es no menor de 3 ni más de 12 meses. Inhabilitación definitiva, 4 años a 2, de 36 a 24 meses, ¿ok? Ahí hacemos alguna reducción. ¿Qué buena gente, doctor Candela? No, no soy buena gente, estoy buscando un equilibrio, porque las sanciones penales van por otro conducto. Estas son sanciones administrativas a la empresa, no confundamos, por si acaso. La sanción penal para que comete el ilícito penal, muy riguroso, y eso va por otro lado. Recuerden que cuando se impone una sanción administrativa, el Tribunal del OCE remite el expediente al Ministerio Público. Ya terminamos. OCE, por supuesto, se le da todas las herramientas, como siempre, de supervisión, ¿no? Me parece que ha tenido un rol bastante flojo últimamente, ¿no? Me parece que ha debido ser más agresivo. Y, por supuesto, enfatizamos el rol de las entidades de colaborar con OCE para verificar la autenticidad de la información que se requiera para los contratistas. En cuanto a las empresas nacionales y extranjeras, hemos recibido muchos pedidos de ser un poco más protectores de las empresas nacionales. Y acá quiero ser muy enfático. El texto actual dice lo siguiente. Las empresas extranjeras reciben el mismo trato que las empresas peruanas reciben en su país de origen en materia de contrataciones. No lo digo yo. Lo dicen los tratados internacionales suscritos. Hemos revisado más de uno que lamentablemente, para el gusto de algunos y disgusto de otros, dice claramente que debemos tratar a los extranjeros como nacionales. Pero eso no significa que no podamos requerir antecedentes penales en su país de origen, y esto obviamente aplica a cualquier representante, y creo que de esa manera vamos a contener la visita de algunas empresas que llegan acá con las manos limpias después de haber delinquido fuera y en sus países. Complementariamente, ya para terminar, 2 temas importantes. Hemos arrinconado todo el tiempo a los funcionarios y a los servidores que lamentablemente muchas veces también se esmeran y trabajan. Nunca los incentivamos a mejorar. Ningún funcionario o servidor quiere formar parte del comité especial. Estoy proponiendo con el equipo de trabajo de CAPECO y otros técnicos un incentivo proporcional al 0.01% al valor de la contratación de aquellos procedimientos que superen los 400.000 soles. ¿Por qué? Porque un funcionario servidor que gana 6.000, 7.000 soles no siempre se quiere hacer cargo de un proceso porque sabe que puede terminar denunciado o procesado gratis por asumir su responsabilidad. Y encima, si se equivoca, también puede terminar hasta inhabilitado o amonestado. No me parece justo. Encima que no lo ascienden. ¿Quién quiere certificarse en contratación pública? Necesitamos batallones de servidores en contratación pública. Vamos a incentivarlos. Es una propuesta. Lo pongo para debate. Muy bien. En cuanto a obras, a partir de 1.800.000 soles. Doctor Candela, ¿y por qué no al final de la obra? Porque con tanto cambio, ese señor ya no va a estar probablemente, lamentablemente, y así pasa en nuestras entidades públicas. Y finalmente, para reactivar a todas las empresas sancionadas, un régimen de reincorporación para las empresas sancionadas por el OCE. ¿Cuántas empresas han sido sancionadas por 3 años o 5 años porque un ingeniero o un chofer o algún personaje acriollado o vivo, como le decimos acá en nuestro mundo, en el Perú, ha presentado un documento falso? ¿Ah?
Toda la empresa paralizó y dejó de contratar con el Estado por ese señor. Y encima el gerente está siendo investigado por un delito que no cometió. Bueno, vamos a aprobar este régimen cuyo plazo va a estar a cargo y reglamentación a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, 30 días hábiles para establecer esta reglamentación para que se puedan incorporar a cambio del pago de una multa. Así que con eso creo que vamos a permitir la reincorporación de más proveedores y una mejor competencia. Finalmente, las obligaciones de que las opiniones técnicas del OCE sean publicadas en la página web y, por supuesto, exigirle a OCE una mayor uniformidad respecto a esto. Muy bien. El procedimiento legislativo para nuestro público. Propuesta de ley presentada, se debate en 2 comisiones, fiscalización y economía, se aprueban dictámenes, si es que se cuenta con la mayoría, se va al debate del pleno y de ahí se deriva al gobierno central, al Poder Ejecutivo, al despacho presidencial y si se cuenta con la aprobación, se promulga en el diario El Peruano. Muy bien, esa ha sido mi presentación. Disculpen si me he excedido un poquito, pero básicamente quería hacer un recuento rápido. Y lo más importante, por supuesto, que la ley es mucho más amplia. Muchísimas gracias y cedo la palabra a quien continúe. Gracias. Muchas gracias, doctor César. Bueno, creo que ya ha puesto las cartas sobre la mesa y va a generar sin duda debate. Continuando con el programa, tengo el honor de presentar y darle la bienvenida al doctor Ramón Guapaya, a quien escuchamos. Doctor Ramón Guapaya, bienvenido, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias a todos por la invitación, a PECO, querido mío, el doctor Candela, doctor Rojas, señor Zapata, doctor Ruiz, muchas gracias por la invitación. Bueno, lástima el tema del tiempo, ¿no? Porque el doctor Candela más bien ha hecho unas interesantes propuestas y demás cosas, pero lástima que me dejó sin tiempo ya para hablar. Yo lastimosamente tengo que partir rápidamente, ya no me hubiera encantado quedarme a seguir conversando, pero tengo tiempo un poco limitado, lastimosamente el día de hoy. Sin embargo, es muy interesante esto. Yo quería centrarme en algunas cosas que son importantes, ¿no? Creo que podría decir que hay 4 puntos que podría señalar en este contexto de una reforma, ¿no? Lo primero es el tema de la necesidad de una nueva ley. Creo que el esquema de contratación pública, digamos, en el Perú queda, digamos, bastante claro. Desde la ley 26.850 se ha aprendido la unificación de la contratación de obras, de bienes, de servicios, de consultoría, ¿no? Y hay un punto porque, digamos, en otros países se separa la obra pública, por ejemplo. Mucha gente, muchos ingenieros, por ejemplo, insisten en ese tema de separar la obra pública, pasa en Argentina, en Chile, por ejemplo, y adoptar un régimen general, digamos, es complicado, ¿no? Claro, la intención del legislador ha quedado clara, se ha hecho mucho esfuerzo en modificar, digamos, requisitos y cuestiones para esto. Entonces, digamos, volver a un pasado, digamos, que cuando se decía RUL, COMERRU, etcétera, ya es bastante complicado, ¿no? Entonces, el régimen unificado tiene que hacerse, tiene que mantenerse. Y la división de etapas, ¿no? Etapa preparatoria, la etapa planificadora de la hora de la contratación, y luego la etapa de procedimiento de adjudicación, finalmente la ejecución. Pero creo yo que hay, digamos, varias cosas acá. Lo primero es que hay demasiados regímenes paralelos para esto. Demasiado. No debería. Pero casi siempre se piensa, hagamos más normas y más normas para, digamos, para establecer regímenes más paralelos y con una ilusión. La ilusión es hacer las cosas más rápido. Son ilusiones. Las cosas tienen que hacer, digamos, como tienen que hacerse. Y deberían hacerse bien. ¿Cuál es el defecto? El talón de Aquiles de la contratación, sí, sí. Para mí, no está ni en el procedimiento, ni en la impugnación, ni en las garantías, ni en la ejecución. El talón de Aquiles está en la planificación de la compra pública. Su conexión con el presupuesto, su conexión con el sistema de inversión pública, ese es el tema. Porque, lamentablemente, de eso nadie se ocupa. Siempre lo dejan, digamos, tirado. Cómo se planifican los expedientes, cómo se planifica el tema de las bases, cómo se planifica, digamos, los planes de contratación, qué finalidades, para qué contrata cada entidad, digamos. O sea, todo el mundo se dedica a cuidar el procedimiento, que el papelito no lo presentaste, que este papel es falso, bla, 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 ¿no? Y, digamos, no se preocupa en eso.
¿Cuáles han sido los casos más terribles, digamos, de cuestionamiento público que hemos tenido? Típico, hay que comprar ambulancias, hay que comprar patrulleros. ¿Cómo se hace la etapa preparatoria en un día? En 2 días. Es imposible. O sea, eso es lo que justamente tenemos que evitar. Esa, digamos, esa ilusión de decir, vamos a hacer más rápido las cosas. Esto se lanza porque el ministro ha dicho, porque el presidente ha dicho, esto tiene que lanzarse en una semana. Eso es irreal. Esto está condenado al fracaso, ¿eh? Porque no se ha podido ver bien el mercado, sondear los precios, preparar bien el expediente. Y siempre hay un argumento demagógico, ¿no? Que el pueblo necesita las obras, el pueblo necesita la contratación, el pueblo no puede esperar, doctor. No puede. Pero si se hace esto y que hacen ridículo después frente al pueblo, teniendo que anular contratos, teniendo que ir a arbitrajes, entonces, ¿cuál es, digamos, ahí la ganancia de este tema? No hay ganancia, pues. Es pura demagogia. Y la demagogia es lo que ha invadido la contratación pública, por ese lado. Entonces, hay un principio de planificación de la compra pública. Es advertido, que mucha gente no le presta atención. Pero mientras no se planifique bien las obras públicas, no se conecte con el sistema de inversiones, con el sistema de presupuesto, con el sistema de planeamiento del Estado, que han sido cambiados en los últimos tiempos, entonces esto no va a funcionar. Entonces seamos claros en el tema. O sea, no por mucho tema de procedimiento, no por mucho tema de los recursos, no por mucho tema de garantías, o sea, esto va a funcionar bien. O sea, hay que ser sinceros. El tema no funciona bien porque no se planifica bien. Pero hay buen, correcto estudio de mercado. Por ejemplo, el tema de sobrevaloración. ¿Por qué? Porque no es un buen estudio de mercado. Pues no tienes compradores buenos, los compradores no han podido averiguar una empresa que está con RUC, por ejemplo, inexistente, etcétera. O sea, se puede aprovechar mucho la rica experiencia de la misma Contraloría que lo detecta cada rato, ¿no? Que inclusive, en una lógica positiva y no punitiva de la Contraloría, podría ser útil recoger las experiencias, o sea, que las experiencias, documentos de trabajo, digamos, que se ha hecho algunos muy interesantes, ¿ya? Eso de resaltar esto, ¿no? Yo tendré mis discrepancias sobre el régimen punitivo sancionador, pero no dejo de considerar el rol constitucional tan importante que tiene la Contraloría y los esfuerzos que hace, digamos, por manejar todo este sistema inmenso, digamos, de gasto público que antes no existía. César tiene razón, antes no, esto fue pensado un sistema donde el Estado no tenía dinero para invertir. Ahora hay dinero, está complicado también, hay situaciones de déficit fiscal, pero hay que, digamos, también capturar esas experiencias, por ejemplo. Pero la etapa de planificación, si no se hace bien, esto no va a caminar. O sea, acá es importante sentar las bases, cómo construir un edificio, digamos, y columnas. O sea, con una sola columna pretendiendo aguantar todo un edificio enorme. Entonces, este tema me parece importante. O sea, el defecto de la contratación viene de la deficiencia de la planificación y su conexión con los sistemas administrativos del Estado. Eso es lo primero. Lo segundo, ya, es el régimen, digamos, procedimental y este tema de la tentación del gobierno a gobierno, ¿no? O sea, a mí sí me parece un tema, digamos, bastante complicado pretender que las grandes obras públicas se hagan por el sistema de gobierno a gobierno. Yo creo que para eso están las APPs. Para eso tenemos una experiencia acumulada de muchos años. Entonces, el gobierno a gobierno está bien para algunas cosas puntuales, para algunas cosas específicas, funcionó para panamericanos bien, de repente está bien el tema de lo que es la reconstrucción con cambios. Decía militar, de repente un régimen especial, pero le han venido dando tumbos hasta que esa suerte de panacea o de milagro llamado gobierno a gobierno, pero para estas cosas puede funcionar, pero para un tema de infraestructura grande, yo no sé, o sea, es como hacer un contrato de obra pública internacional, entonces no sé, yo no creo que sea el resultado adecuado. Es otro tema. Un tercer tema para mí es el tema, digamos, de sancionador e incompatibilidad. Yo creo que en este tiempo lo que se sigue haciendo, digamos, generar, digamos, más incentivos punitivos o incentivos negativos sobre los contratistas. O sea, la cuestión es, digamos, acá, que hay que, primero, penalizar, por ejemplo, y la ley no tiene una regulación de penalidades bien hecha, nunca la ha tenido, ¿ya? Es un tema complicado porque las penalidades a veces se aplican de manera automática, como diciendo, bueno, esto simplemente la entidad lo decide, unilateralmente, como una verdadera prerrogativa. Y eso está mal. O sea, las penalidades deben aplicarse
como actos administrativos que son, porque yo no creo, desecho totalmente esa teoría que hay actos civiles de ejecución, que no existen, ¿ya? Las penalidades tienen que aplicarse con un procedimiento. Tiene que dar derecho de defensa al contratista, tienen que equilibrarse. Se aplican indebidamente. Entonces, ¿qué pasa? Se aplican indebidamente, se llega al 10%, entonces se resuelve el contrato. Y se resuelve el contrato, digamos, como si fuera una obligación, digamos. O sea, y hay un tema, hay una potestad. No es que tenga que resolverse. Y luego se tiene que ir a una conciliación, un arbitraje, y todo el tema se complica. Entonces, la peor solución para un contratista es llegar a un arbitraje, porque el arbitraje toma tiempo, es costoso y demás. Y ahora encima con el tema este, que todo sea institucional, el tema del famoso RNA, que también me parece a mí también, le saca el nivel de RNA, me parece inconstitucional. No tiene sentido, digamos, hacer un registro exclusivo, digamos, para haber concentrado. Ya se ha concentrado el mercado de árbitros de las entidades públicas, designados por las entidades, a 70 personas. Hay que seguir un procedimiento burocrático, digamos, para poder ser, digamos, designado como árbitro por el Estado. Yo, la verdad, honestamente no lo he hecho, porque la verdad no me interesa perder el tiempo, digamos, sacando un registro que para mí, digamos, no, honestamente, no tiene sentido. No tiene sentido. Pero más allá de eso, la circunstancia personal que les comento, digamos, que comento abiertamente, el tema es que, en general, penalidades es un régimen inatendido. Segundo, el tema sancionador. La ley de contrataciones se resiste a aplicar las disposiciones sancionadoras de la ley de procedimiento general y sigue concentrándose todo en el tribunal para el tema sancionador y el tema sancionador demora. Pero lo primero es que no se aplican garantías ya que son garantías de desarrollo constitucional. Por ejemplo, es inconstitucional la responsabilidad objetiva en contratación pública. Exacto. Hay gente que acá en el Perú dice que sí, que vale bien la responsabilidad objetiva. Yo creo que es inconstitucional. La responsabilidad es subjetiva. ¿Sí? Tiene que haber culpabilidad. Y es importante aclarar esto. No en el sentido, digamos, de que tenga que probarse el dolo. El dolo es penal. En el ámbito administrativo se prueba culpabilidad como sinónimo de negligencia. La entidad lo que tiene que hacer es demostrar que existió negligencia contratista. Con eso se puede sancionar. Pero decir, basta la mera infracción normativa para sancionar a alguien, esto es inconstitucional. Entonces, nadie lo dice, porque la misma ley de procedimiento, de un compromiso tonto, dijo, bueno, la responsabilidad es subjetiva, salvo que por ley o decreto legislativo sea objetiva. ¿Cómo decir? Que la ley diga, esto es negro, pero si la ley quiere puede ser blanco. Eso no existe. Es una contradicción lógica, digamos, ¿no? Va en contra de todo principio lógico. Decir que la responsabilidad es subjetiva, pero si la ley quiere es objetiva. Eso está mal. ¿Para qué? Para pervivir. ¿Por qué? Porque lo han sacado por decreto legislativo, porque sabemos que hay soluciones de compromiso y dijeron no queremos afectar a las entidades que su ley dice que la responsabilidad es objetiva. Pero me parece un absurdo. Un absurdo. Y ese absurdo se traslada a la ley de contrataciones para decir que la responsabilidad es objetiva. Inconstitucional. Segundo, no quieren aplicar las garantías de la ley de procedimiento. No quieren distinguir entre instrucción y sancionador. Eso también es grave. ¿Ya? También es grave. Pero lo peor es que tender a aumentar el régimen punitivo. Es decir, bueno, acá vamos a ponernos en un enfoque punitivista de la contratación pública. O sea, todo tiene que ser punitivo. Pero la idea no es esa. La idea justamente es verificar cuándo un incumplimiento realmente es de entidad para afectar intereses públicos o bienes jurídicos y recién ahí determinar, digamos, que es necesaria la intervención punitiva del Estado. Es un tema bien importante. O sea, no, digamos, por eso es que hay inexistencia de contratistas, por eso, y además se trata de cerrar cualquier tipo de cuestión. No hay fusiones, no hay escisiones, no hay nada. O sea, se persigue a las personas, etcétera, con el régimen de incompatibilidades. Y se tiene, digamos, perdónenme la palabra, el cuajo, de decir que no son, las incompatibilidades no son sanciones. Claro, no son sanciones, pero son una serie de restricciones que contaminan a todas las empresas del mismo grupo y prácticamente se les impide trabajar en un mismo tema. Es un exceso en el régimen de incompatibilidades. Tiene que repensarse eso y saber, digamos, oye, ¿cuál es el balance del régimen integral? Usted apuntó algo importante, o sea, la ley no acaba con la corrupción, ni la ley ni el reglamento acaba con la corrupción, acaba con la corrupción, acaba, digamos, una política pública certera, o sea, hay que ir a lo que realmente importa y seleccionar bien qué bienes jurídicos se quiere proteger para justamente eso castigarlo. Pero si se quiere hacer un régimen omnipotente de punición, entonces, pues, se van a escapar, digamos, se va a escapar lo que se quiere castigar, se va a escapar. Entonces, eso ahí, pues, es
a mi criterio, digamos, es lamentablemente, es algo sumamente, digamos, complicado, sumamente, digamos, que no debería ser. O sea, aumentar incompatibilidades, aumentar las infracciones me parece un exceso. No debería ser así. Pero entonces, digamos, la ley de contrataciones pues tiene que asumir un compromiso. En el ámbito sancionador tiene que adecuarse a las reglas de la ley de procedimiento general. ¿Por qué? Porque la ley de procedimiento general desarrolla los principios constitucionales que el tribunal ha hecho. Acá hay jus puniendi único, y se comparte entre la parte penal y la parte sancionadora. Los principios de la parte penal de la Constitución se aplican también a la sancionadora. Tiene que aplicarse bien. Un tema, digamos, que también me parece importante. Y lo mismo con las incompatibilidades, acabar con ese exceso. Porque lamentablemente no hay un registro de incompatibilidades. Y al no haber registro de incompatibilidades también se complica mucho el tema de la contratación. Entonces, me parece eso complicado. Dos cosas finales nomás. El tema del incumplimiento contractual. Lamentablemente, digamos, hay un desequilibrio también, ¿no? Por ejemplo, cuando sale la potestad de resolver el contrato, la ley dice, y el reglamento dice que el contratista puede resolver por incumplimiento grave de la entidad. Pero cuando la entidad resuelve por cualquier incumplimiento. Es una situación desequilibrada, por ejemplo. O sea, basta que el contratista, por ejemplo, imagínense una consultoría donde tiene que entregar, digamos, no sé, tiene un contratista, tiene, por ejemplo, no sé, un documento de consultoría, 300 observaciones, levanta 298 y dice, no, ¿sabes qué? 2 observaciones no han sido levantadas, entonces basta un incumplimiento para resolver, ojo, ¿eh? O sea, me parece que está bien. Y la interpretación, digamos, de lo que ve arbitraje, los civilistas que contaminan este tema, lamentablemente yo sí se lo digo, digamos así, sin cuajo, ¿ya? El tema es que dicen, no, es que la regla es distinta. La entidad para resolver por cualquier incumplimiento. Eso es absurdo también. Se resuelven muchas veces contratos por quitarme estas pajas y una entidad, digamos, dice, no, que con esto resuelvo y entonces puedo contratar nuevamente o puedo volver a gastar presupuesto. O sea, si tanto exceso de punición lo que hace es que finalmente las entidades actúen estratégicamente muchas veces en contra de los contratistas. Eso me parece, digamos, también un despropósito. Y finalmente, ¿ya? Finalmente, creo yo que el tema de los recursos que alude César también es un tema, digamos, complejo e importante, ¿ya? ¿Quién va a ser el órgano de revisión, digamos, de los temas con una garantía de imparcialidad e independencia? Dentro de las mismas entidades, digamos, yo honestamente discrepo, querido amigo, porque yo creo ahí, digamos, que más allá de centralización, creo yo que tiene que haber órganos independientes para esa revisión. Porque, o sea, por ejemplo, el proyecto de ley que se publicó hace unos meses, digamos, decía, no, que las imputaciones judiciales se tienen que hacer en la sala, en la Corte Superior y demás, tratando de siempre de la ilusión de que uno sube más alto y es mejor. Entonces, no necesariamente hay que ir al tribunal, pero otros países que quieren descentralizar podrían hacer, digamos, lo que hace, por ejemplo, algunos tribunales administrativos, unas entidades que es descentralizar el tribunal. Puede haber una sala macrorregional sur, una sala macrorregional centro del tribunal, y hacer eso. O sea, OCE podría hacer, emprender ese reto, tiene presupuesto para ello, para, digamos, para poder descentralizar el tribunal, por ejemplo, que no todo tiene que venir a Lima. Pero el tema justamente es lograr un órgano independiente, imparcial y acreditado de justicia administrativa. Porque nadie queda por judicial, porque el poder judicial, digamos, es caro, es costoso, es largo, hay que litigar, y conseguir una cautelar es un tema. Entonces, lo mejor, digamos, es tener una propuesta así, pero que los alcaldes y los mismos entidades públicas resuelvan, y gobiernos regionales, no por un tema de corrupción, yo digo por un tema de especialización, falta de imparcialidad, independencia, o sea, ese tema ahí me preocupa muchísimo, porque si ya, digamos, se puede discutir el tema de la posición y el rol del tribunal hoy en día, algunas salas fallan bien, otras discutiblemente, o sea, no hay una unidad de criterios. Me parece mal también, ojo, que siga habiendo disparidad de criterios entre lo que dice el tribunal y lo que dice la Dirección Técnica Normativa de Supervisión del OSO. O sea, no puede ser, o sea, son parte del mismo sistema. Entonces, a veces las salas dicen, yo no me guío de lo que diga el OSE, porque soy independiente autónomo. Pero bueno, entonces el OSE, ¿para qué absorbe consultas? ¿Para qué emite esos pronunciamientos? Entonces debería existir una doctrina unificada. Parece mentira, pero lograr ese extracto de las pepitas de la información que se puede hacer con documentos de trabajo para justamente, digamos, sumar esos criterios interpretativos, puede ser mucho más útil, digamos, que para unificar y decir, esta es la posición de la entidad. Esto es lo unificado. Para, digamos, a los contratistas en lugar, digamos, de
digamos, de hacer precedentes o demás cosas, ¿no? Entonces, les digo algo, o sea, el tema de las impugnaciones, hay que corregir el tema también de la fianza, ¿ya? Me parece a mí que el tema de la fianza es excesivo, debería decirse que cuando hay una impugnación que ahí justifica ejecutar. Pero si hay una apelación fundamentada, no debería ejecutarse. El tema se disuade al impugnante bueno y al malo. Mucha gente cuando viene y dice, doctor, ¿puedo impugnar mías? Yo creo que sí, pero te advierto, puede ser que el tribunal tenga un criterio formalista y te la rechace. Entonces, si te la rechazan, lástima, pero pierdes el dinero de la fianza. Entonces, eso de ahí justamente es nocivo. Entonces, ¿qué le cuesta cambiar y decir? Y el tribunal decía, y ¿sabes qué? Acá el recurso me parece malicioso. Al malicioso se le ejecuta. Al que no es malicioso, al que tiene fundamento, que es una persona que va, que sustenta, que hace sus escritos, que digamos presenta hechos, fundamento jurídico, etcétera, a ese no se le ejecuta. Eso tan fácil de hacer no se quiere hacer hace años. Los justos pagan por pecadores en el sistema de fundación, por ejemplo. Me parece mal. Son cosas que hay que dialogar, hay que decirlas, y por eso agradezco mucho la oportunidad. Yo quisiera quedarme a seguir conversando el tema, pero lastimosamente cuando acepté la invitación, digamos, he tenido un poco el tiempo muy limitado para poder hacerlo. Tengo que despedir, pero la verdad es que espero mucho la asistencia de estos paneles, al Círculo de Arbitraje del Estado, doctor Luis, muchas gracias, doctor Candela, a Capeco también, y a mi distinguido ahora y que hemos podido poder conversar. De verdad que encantado de otra oportunidad, con más tiempo, poder seguir dialogando el tema, porque me parece bien importante la reflexión. Y saludo mucho que Capeco tome esta iniciativa y estoy a disposición para cualquier otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias, doctor Ramón Guapay, excelente y importantes las reflexiones que nos brindó. Lamentablemente no nos va a poder acompañar, pero vamos a continuar con el evento. Esta segunda ronda tiene como objetivo, en 2 minutos, por favor, les pediría al doctor Luis y al doctor César que nos brinden sus reflexiones finales, las conclusiones de este segundo conversatorio. Doctor Luis, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, Jorge. No, coincidir plenamente con lo que han dicho mis colegas panelistas. Creo que un punto además importante es, sabemos que el Ministerio de Economía está trabajando en una nueva versión del anteproyecto de ley. El año pasado, durante la pandemia, se publicó un anteproyecto de ley de cadena de abastecimiento que tenía otra perspectiva. Luego cambia el gobierno, han publicado pidieron comentarios de todos los interesados. Entiendo que han habido muchos comentarios, pero además esta nueva administración ha cambiado un poco el esquema y ahora estamos hablando de un anteproyecto de ley de contrataciones públicas con otros matices. Entonces yo sí creo que es importante que se generen los foros y que el Ministerio de Economía convoque a todos los stakeholders, porque así como nosotros estamos conversando hoy día, discutiendo desde las distintas orillas que ocupamos, creo que es importante no solo escuchar dentro del Estado del sector público para efectos de elaborar, diseñar y aprobar una ley, más aún cuando se plantea que esta quiera ser aprobada en una eventual delegación de facultades. No sabemos si se va a dar o no, o si es que va a ir al Congreso. Entonces, sí es necesario que el gobierno genere los espacios para obtener la opinión de todos. Gestores públicos, contratistas, organizaciones como Capeco, expertos en derecho, expertos en ingeniería, la academia en general. Creo que eso debe abrir el gobierno las puertas para discutir en todos los foros esta importantísima ley de contrataciones, porque va a regir la vida de las intervenciones públicas en general, porque uno contrata bienes, servicios y obras para poder realizar intervenciones públicas en favor de la ciudadanía. Finalmente, señalar que esta, como dijeron también los panelistas, no debe ser una ley hecha por abogados o por gestores públicos para gestores públicos. Debe ser una ley que salga desde quienes, y ahí enfatizo lo que les dije hace unos momentos, entre quienes son los operadores de la gestión pública. Deberían presentarse aquel gestor de las municipalidades, de los gobiernos regionales, que todos los días lidia con las reglas de la contratación. Ellos deberían ser los grandes actores en este proceso de formulación
de este nuevo sistema de contrataciones, en el que, repito, la ley solo es una parte. Hay otras instituciones que deben ser abordadas porque si no vamos a tener una reforma incompleta del sistema de contratación pública. Muchas gracias, Luis. Me sumo también al llamado del consenso, del diálogo, que antes tal vez de proyectar algo, publicar un anteproyecto, se podría llamar y convocar estos foros y que tienen que partir por el MEF, tienen que partir por el OCE para dar la apertura, sobre todo, y conversar con los proveedores que actualmente vienen contratando con el Estado. Doctor César, tiene el uso de la palabra, por favor. Gracias. A ver, respecto a los comentarios que hizo Ramón, bueno, él dijo que efectivamente él no había hecho el trámite de la RNA. Efectivamente, yo tampoco lo he hecho, porque me parece que hay un monopolio en el arbitraje, ¿no? Básicamente hay dos centros que han monopolizado el arbitraje, me parece totalmente irracional, ¿no? Porque eso además encarece un mecanismo que debería servir para agilizar la solución de las controversias de los privados con las entidades del Estado. Creo que lo que podría hacerse en este caso, de todas maneras lo dejo a consideración, es regular una escala de arbitrajes masivo en cuanto a contratación pública, ¿no? Con un régimen de acuerdo a la experiencia por escalas, pero eso es otro tema. En cuanto al G2E, efectivamente, gobierno a gobierno, el Estado paga un porcentaje, no es que Gran Bretaña venga y nos dé las soluciones. Es más, ya tenemos funcionarios con experiencia que podrían estar aplicando estos mecanismos, ¿no? Y que podrían tener la obligación de capacitar a otros funcionarios. De hecho, justamente el incentivo que se está proponiendo es que para que tengamos más funcionarios y servidores con interés de seguirse capacitando. Tenemos un ejército de funcionarios y servidores a nivel nacional. Así que creo que ya es momento, en la misma propuesta de ley, estamos tomando de establecer un límite al uso de los convenios de gobierno a gobierno, ¿no? Porque no puede ser un instrumento para que los funcionarios no cumplan con sus obligaciones. Tiene que haber una limitación. Porque no solamente son de gobierno a gobierno, sino también son los convenios con organismos internacionales, ¿no? Que sirven aparentemente para cubrir de velo anticorrupción algunos proyectos, y creo que el caso Moquegua y otros han servido claramente para darnos cuenta que igual han habido casos de corrupción y que así hayan sido suscritos con organismos internacionales, las licitaciones también han generado controversias y dificultades. Respecto a la simplificación, discrepo con Ramón porque, de hecho, el choque de inversiones y la modificación del 1017 apuntó a reducir. Existían dos recursos administrativos y el Poder Judicial. El 1017 redujo a uno. El principio de pluralidad de instancias es como la presunción de inocencia. Sirve para garantizar el derecho de los administrados. No podemos tenemos que pensar en la ciudadanía y en el beneficio de la ciudadanía. Esa es la naturaleza del servicio del Estado. Entregarle cuanto antes al ciudadano el bien y la obra. Si ya existe un recurso, ¿por qué voy a crear otro más? O en todo caso voy a pensar en que debe ser otra instancia. Por último, la idea que él sugirió sobre descentralizar las funciones, yo la propuse cuando era miembro del directorio del OCE y hasta ahora. Mire, yo fui miembro del directorio en el 2008. Estamos en 2021 y ahí quedó. Nadie lo hace. Ese es el problema. Nadie lo adopta. Han pasado 20 ministros de Economía y nadie lo hace. Ese es el problema. Entonces, se van a quedar en ideas y nadie lo va a hacer. Respecto al tema de que haya un tema de falta de capacitación. ¿Quién tiene la obligación de capacitar a los funcionarios a nivel nacional en materia de contratación pública? ¿No es el OCE, de acuerdo a ley? ¿No es el MEF? Entonces, ¿para qué están los funcionarios y regidores? Porque si vamos a pensar que toda la vida, por un tema de conocimiento técnico, ellos no van a ser capaces, entonces tampoco podemos delegar otras funciones. ¿O acaso solamente se van a quedar ahí con una limitación todo el tiempo? Ese es el problema, que siempre estamos pensando en que ellos nunca van a ser capaces. Entonces hay que capacitarlos. Hagamos entonces una descentralización gradual para que este proceso de delegación de facultad para resolver la apelación sea en 1 año o en 2. Pero tiene que haber un momento, porque es por eso que la descentralización y las ciudades no crecen, porque todo el tiempo estamos pensando en que sea el tribunal central. Entonces, si en 13 años no hemos descentralizado los tribunales,
Entonces ya es hora que los gobiernos regionales asuman esa responsabilidad, o no es por eso que estamos en este momento en una situación como la que estamos, me pregunto yo. Y finalmente, en cuanto, bueno, básicamente esos son mis comentarios, creo que hemos conseguido todos en que se necesita una reestructuración, pero finalmente, esto no es una cuestión de leyes, tampoco es una cuestión de una nueva constitución, esto es una cuestión de personas y de gestión. Así de simple. Los mandamientos están hechos para no pecar, y pecado existe. Entonces, la Contraloría existe para impedir la corrupción, y la corrupción existe, ¿no? Las normas de gestión existen para hacer buena gestión, y la mala gestión existe. Se trata de mejorar las cosas, y eso apunta esta ley, y felicito una vez más a Capeco por tener la iniciativa. Y si vamos a seguir esperando que el gobierno central haga las cosas, vamos a seguir esperando 1 año o 2 años más. Cualquier congresista a través de Capeco puede presentar proyecto de ley, y les aseguro que una vez que se presente, esto va a generar automáticamente que otros avancen y vamos a terminar con una ley generada del consenso. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias de compartir con nosotros esta presentación. Por supuesto, felicitar a Capeco por esta iniciativa, porque creo que Capeco va a pasar a la historia cuando se presente este proyecto de ley. Y Capeco, si el Ministerio de Economía y Finanzas se demora, no importa, porque que sea la sociedad en este caso, y en este caso los empresarios, quienes presenten esta iniciativa, que también son parte del país y que, por supuesto, una reactivación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor César. Importante las reflexiones que han abordado todos nuestros panelistas, y me sumo también a una reforma de la ley de contratación pública. No solamente cuando hablamos de compras con el Estado nos referimos a la ley vigente, que es la 3022.5, sino también el Estado tiene otros mecanismos legales para contratar APPs, obras por impuestos, reconstrucción con cambio. Es tiempo tal vez de sentarnos y ver si unificamos normas, y sobre todo lo que señalaba el doctor Ramón Guapaya, ver la planificación, porque cuando uno planifica bien una compra pública, no es necesario que firme adendas, complementarios, contrataciones directas, transdirectas, porque hay entidades también, y eso lo sabemos, que ya se está a puertas de vencerle su contrato principal y hasta el momento no lanzó su nueva convocatoria. Pero también hay entidades, y las conozco, lanzan su convocatoria planificando todos los plazos y contingencias que podría tener desde el momento que lanza la convocatoria hasta el perfeccionamiento del contrato. Entonces, efectivamente, no es un tema de leyes también, sino también es un tema de gestión pública que nos falta liderazgo en entidades públicas. Si vemos que entidades públicas no tienen en los funcionarios personas con el expertise necesario, también vamos a tener estas contingencias. El tema da para más, sin duda, el tema, y también agradezco a Capeco esta iniciativa. Esperemos que haya nuevas convocatorias para conversar. Y bueno, voy a cerrar el panel agradeciendo nuevamente a los doctores César Candela, al doctor Luis Alonso, y le voy a dar el uso de la palabra ya para dar el cierre al presidente de Capeco, el doctor Jorge Zapata, quien va a dar las palabras de clausura. Adelante, doctor Jorge, lo escuchamos. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a César y muchas gracias a Luis Alonso por las interesantes exposiciones. En realidad coincidimos mucho en los enfoques que se le da a la contratación pública. Creemos nosotros que todos los problemas que se han mencionado en estas disertaciones los compartimos, y en realidad ese es el esfuerzo que tenemos que hacer, ¿no? Nosotros sabemos pues que tenemos una mala ley, pero no solo una mala ley, tenemos un mal sistema de contrataciones, y esto, para saber por qué tenemos este mal sistema de contrataciones, tendríamos que remontarnos a la historia, ¿no? Si nosotros revisamos la historia del Perú, hay un libro interesante de Alfonso Quirós, que es la historia de la corrupción en el Perú,
nos vamos a dar cuenta pues que nosotros hemos sido un país mercantilista básicamente, ¿no? Donde muchas veces la gente se enriqueció haciendo negocios con el Estado. Y eso también se condice con un libro que se llama ¿Por qué fracasan las naciones?, de Acemoglu y Robinson. Él ya habla de sociedades extractivas versus sociedades inclusivas, ¿no? Y las sociedades extractivas las resumen aquellas que efectivamente la gente tiene mayores posibilidades de hacer riqueza, de hacer negocios cuando hace negocios con el Estado, ¿no? A diferencia de una economía mucho más liberal con oportunidades e inclusión para todos, ¿no? Y ese ha sido nuestro modelo, lamentablemente, pero el remedio que le hemos querido poner a esta situación ha sido peor que la enfermedad. Hemos puesto una serie de cortapisas, hemos puesto una serie de corsets a los funcionarios públicos, cosa que los limita en su accionar, y tenemos pues este resultado con obras paralizadas en un gran volumen y con poca solución de las controversias en forma oportuna y en forma adecuada. Bien, entonces algunos comentarios, por ejemplo, de Luis Alonso, con los que coincidimos plenamente, es que hay que mejorar muchísimo el sistema de contratación de funcionarios públicos, el sistema de servicio público. Eso también en Capeco siempre lo hemos dicho. De nada nos sirve tener la mejor ley de contrataciones si el funcionario público no está bien preparado, no es honesto y no es pues la persona adecuada para llevar contrataciones a veces de muchísimo dinero, ¿no? Los sueldos, por supuesto, que tienen que mejorar, y ahí coincidimos con el doctor César Candela, que señala que también hay que estimular, también hay que incentivar las buenas prácticas y el éxito, porque efectivamente si hacemos una ley enteramente punitiva, tenemos los resultados que estamos viendo, ¿no? Entonces, ¿por qué no premiar cuando se lleva un concurso, una licitación, una adjudicación directa, una adjudicación selectiva, lo que sea, de forma exitosa? Eso es muy importante. Y contratar funcionarios a través del sistema que para eso se creó, ¿no? A través de la ley Servir y de la oficina Servir, para que los funcionarios tengan una carrera, los funcionarios estén años en esa entidad, en la administración pública, y conozcan los procesos. También coincidimos plenamente con el doctor Huapaya cuando señala que probablemente el mayor problema en las contrataciones sea la falta de planificación. Y efectivamente, pues si vamos a hacer una contratación pública improvisada, porque el jefe de la entidad, el titular del pliego, la encarga para ayer, ¿no? Va a salir una mala contratación definitivamente. En fin, entonces este sistema es el que tenemos que mejorar, y Capeco está poniendo su grano de arena con esta propuesta de ley de contrataciones, además que está muy involucrado en el tema, pero repito una vez más que lo importante es recoger las opiniones de toda la gente involucrada, la gente que conoce, que ha tenido experiencia en el sistema de contrataciones, para sacar una buena ley y que tenga el consenso necesario. Muchas gracias nuevamente a los panelistas, a los expositores y a todos los que se han colgado a este interesantísimo debate por su presencia y por apoyarnos en esta fundamental tarea de Capeco, que es hacer esta propuesta de la nueva ley de contrataciones. Muchas gracias, Jorge, y con esto concluimos el evento. A todos los amigos, muchas gracias por acompañarnos, y nuevamente felicitar a Capeco, a César, a Luis, y con nosotros hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, buenas tardes.